En este video revisaremos cómo hacer categorías dentro del software Citavi. Este video está dentro del contexto de herramientas de investigación. Para crear las categorías, deberemos abrir el software de Citavi y esas categorías se integran en un determinado proyecto. Podríamos tener, por ejemplo, 2, 3 o más proyectos. Sin embargo, las categorías en principio tendrían que estar en función de cada uno de los proyectos. Previamente en otros videos habríamos creado la investigación colaborativa y el proyecto de la investigación 1. En esta ocasión voy a seguir trabajando investigación colaborativa porque es el modelo que más me interesa en este software de Citavi. Esperamos entonces a que cargue como tal este proyecto y a continuación vamos a ir integrando poco a poco cada una de las categorías. Cuando se está haciendo alusión a categorías, se trata de los conceptos que son principales, los conceptos que nos van a permitir analizar los datos para un proyecto de investigación. En ocasiones, esas mismas categorías suelen tratarse como variables, o bien podemos inclusive partir de que las categorías son variables y por cada una de las variables podríamos tener inclusive más categorías. Podríamos simplemente hacer un modelo de jerarquización de categorías. Estas categorías pueden ir en términos de estructura de un documento, pero también pueden ir en términos de los conceptos centrales de un proyecto de investigación. Las posibilidades de combinación de categorías son infinitas. En realidad, es un arte que el propio investigador deberá ir determinando poco a poco. En este ejemplo de trabajo de categorías, yo lo que voy a hacer es manejar dos tipos de categorías. Por un lado, aquellas que me permiten estructurar un documento de investigación. Y por otro lado, dentro de esas estructuras voy a trabajar otro nivel de categorías, los conceptos que me van a permitir analizar todo mi proceso de investigación, donde yo voy a tener inclusive mis variables que dan respuesta a la hipótesis. En otro video anterior había mencionado que este submenú de títulos, conocimientos y tareas me parece que es uno de los más importantes que tiene este software de Citavi. En la sección de títulos nosotros vamos a poder integrar documentos. Esta acción la veremos en otro video posterior. En este momento deberemos irnos al menú o al botón de conocimiento. Aquí es donde vamos a trabajar las categorías. Aprovecho la oportunidad para recordar que dependiendo el formato de visualización que tengamos seleccionado en la parte de la derecha, en estos tres iconos que aparecen aquí, dependiendo esos iconos, vamos a visualizar nuestra interfaz. Si yo le doy clic en este primer icono, lo que tenemos es la división de la interfaz en tres partes. Sin embargo, si selecciono el del centro, las categorías, por ejemplo, en este momento se han replegado. Y si selecciono el último o el más cargado a la derecha, lo que vemos es dos columnas replegadas. Voy a utilizar entonces la visualización en que se muestran las tres secciones. En la primera columna de la izquierda alcanzamos a leer todos y sin categoría. Lo que debemos hacer aquí en este momento es entonces agregar categoría por categoría e inclusive ir agregando las subcategorías que nosotros requerimos. Para hacer este proceso, lo primero que voy a hacer es regresarme a un documento que previamente en otros videos tutoriales ya había trabajado. Es una especie de plantilla que nos va guiando sobre un proceso de investigación documental. Lo que observamos aquí en este momento es una estructura muy peculiar que parte de un problema de investigación. Se prosigue con el marco conceptual, después proseguimos con el diseño metodológico, después el análisis documental, la interpretación, la conclusión y las fuentes y referencias. Estos son elementos que me permiten estructurar un documento y yo la podría tomar como categorías de estructura. Nuevamente, hace un momento atrás mencioné que iba a trabajar dos tipos de categorías. Unas categorías que son estructurales, pero por otro lado, unas categorías que tienen que ver con mis variables de investigación. Bajo esta lógica, lo que voy a hacer ahorita es simplemente poner la categoría problema de investigación. Enseguida, marco conceptual,
diseño metodológico y así hasta terminar con toda esta estructura. Prosigo entonces de esta manera. Para integrar las categorías, debo darle clic en el icono que aparece ahí con el signo de más y enseguida se despliega un pequeño submenú. Voy a elegir la opción de nueva categoría. En esta nueva categoría voy a poner simplemente problema de investigación. Esta es mi primera categoría estructural. Enseguida voy a volver a seleccionar, voy a elegir una nueva categoría, no nueva subcategoría, sino nueva categoría, y voy a elegir ahora marco conceptual. Proseguimos haciendo lo mismo con el resto de las categorías. La tercera sería diseño metodológico. Y así con cada una de ellas. Voy a pasar el video para no hacerlo tan largo. Listo, en este momento he terminado de crear mis categorías estructurales. Si estás llegando aquí por alguna de mis clases, estas categorías estructurales las podrías evitar, dado que yo previamente he entregado una plantilla. Y en esta lógica, quizá lo que convendría para esos casos de mis alumnos que lleguen bajo estas condiciones, quizá lo que valdría a continuación es crear más bien las categorías de contenidos. ¿A cuáles categorías de contenidos estoy haciendo alusión en este momento? Justamente a las que aparecen desde aquí de la parte teórica. Vemos, por ejemplo, que está la variable X, la variable y a su vez las categorías X1, X2, Y1, Y2, etcétera, etcétera. En este sentido, voy a proseguir haciendo este proceso, pero ahora integrándolo a Citavi. Regreso entonces a Citavi y deberé identificar con claridad dónde van a estar estas categorías dentro de la estructura o bien dónde van a estar por sí mismas fuera de una estructura cuando se trabaja ya en una plantilla previamente establecida. Supongamos que en este momento a mí me interesara solamente usar Citavi para trabajar en el análisis documental, es decir, esta categoría número 4. En este análisis documental, yo lo que requeriría sería solamente analizar mis fuentes de información. En realidad este software nos permite hacer hasta una tesis entera bajo esta lógica. No obstante, quizá para simplificar ahorita la explicación y un proceso donde ya está una plantilla, lo que valdría es entonces irnos a la categoría número 4. Y entonces lo que vamos a intentar poner o situar ahí en ese análisis es justamente esta sección de las variables X y categorías X1, X2, etcétera, etcétera. Entonces lo que voy a hacer es crear mi categoría de variable X. En esta misma sección lo que voy a hacer entonces es agregar una nueva categoría que en este momento sería una nueva subcategoría porque va a estar dentro de análisis documental. Bajo una lógica de variables, cuando yo ya las tengo determinadas, cuando yo ya las creé, entonces debería poner un nombre de variable. Pero en este momento simplemente le voy a poner variable X. Vuelvo a seleccionar el nivel anterior de análisis documental y voy a hacer el mismo proceso ahora integrando una nueva subcategoría. Y para el caso va a ser variable Y. Si tengo una variable Z, voy a hacer exactamente lo mismo. Integro una nueva categoría nombrándole ahora variable Z. Sabemos que en esta plantilla, en estos videos que previamente había inclusive mencionado, yo había dicho que íbamos a trabajar con dos categorías o estaba representando ejemplos con dos categorías. En realidad puede haber múltiples categorías, pero lo único que estoy haciendo ahorita es dar una explicación lógica y coherente entre sí. Entonces lo que tenemos es un subnivel de la variable X, porque ahora tenemos entonces categoría X1 y categoría X2. Entonces me voy a posicionar sobre la variable X y ahora voy a integrar una nueva subcategoría dentro de variable X, a la cual le voy a, por ejemplo, llamar categoría X1. Les pido que ahorita el nombre de categoría y de variable no nos haga ruido. En realidad estamos estructurando solamente nuestro proyecto de investigación con una justamente base, una estructura y a su vez ya con palabras o conceptos que tienen que ver con los contenidos de la investigación. Vuelvo a seleccionar la variable X y entonces voy a integrar una nueva subcategoría
y ahora pongo entonces categoría X2. Prosigo con el mismo proceso, lo repito ahora con las otras variables y ahora simplemente voy a poner categoría Y1, selecciono nuevamente variable Y ahora integro una nueva subcategoría que se llame categoría Y2. Como se observa aquí cometí un error, la puse en minúscula. ¿Cómo resolvemos esta situación? ¿Cómo cambiamos el nombre? Simplemente seleccionamos y damos un segundo clic un poco despegado en tiempo. Y listo, hacemos la corrección que se requiere. También si yo quisiera hacer otro método sería darle botón derecho y dándole clic en editar ya podría hacer la adición. Regreso ahora a variable z y pongo una nueva subcategoría que en este caso sería categoría Z1. Y enseguida podría trabajar integrando otra segunda subcategoría llamada categoría Z2. Listo, ahora esto ya está ajustado a los criterios que yo tenía previamente trabajados en este documento y en los otros videos donde explicaba el proceso de investigación. Si nosotros ya tenemos los nombres de las categorías y los nombres de las variables, en realidad deberíamos nombrarlas como tal como se llaman. En algún momento yo había explicado en otro video, por ejemplo, esta pregunta de investigación, ¿por qué existe una deserción académica en el caso de la preparatoria 19 durante el ciclo escolar agosto 2020, enero 2021? Y entonces trabajé, por ejemplo, estas variables. La variable X es el estrés, la variable Y es deserción estudiantil y la variable Z es violencia familiar. Bajo esta lógica, yo, dentro de Citavi, pues debería no llamarle variable X, sino más bien estrés, por ejemplo. Lo que voy a hacer a continuación será simplemente renombrar para que este proceso quede claro en cuanto a lo que quiero decir. No le voy a quitar la variable X para hacerlo representativo, pero en un proyecto de investigación más bien debería estar como tal el nombre de la variable. Le voy a simplemente agregar estrés. A la variable Y le voy a agregar deserción estudiantil, que es justamente mi fenómeno de estudio. Entonces, vuelvo a modificar esto y le nombro o le agrego deserción estudiantil. Finalmente, con la variable Z le integro violencia familiar. De alguna manera lo mismo deberíamos hacer con las categorías. Por ejemplo, si ya tenemos que la categoría de X es ansiedad, por ejemplo, simplemente trabajaría agregando ahora este término de ansiedad. Lo mismo, podríamos eliminar la categoría X1, pero ahorita simplemente lo dejo para hacer más representativo este proceso. Integro entonces ansiedad y la segunda podría ser, por ejemplo, depresión. Este proceso depende en realidad de cómo el investigador está articulando las categorías y los conceptos. Yo estoy haciendo ahorita una función o una explicación mecánica que lo único que intenta es representar cómo se integran algunas categorías. No obstante, el proceso como tal de categorización es complejo y depende de cómo esté la estructura del documento y también depende de cómo el investigador esté trabajando con sus conceptos que le permiten analizar el objeto o problema de investigación. Bien, lo voy a dejar así en este momento, me parece que ya está bastante representativo. Nuevamente, si nosotros estamos trabajando todo un documento de investigación desde Citavi y queremos estructurar y queremos además agregar contenidos del mismo proyecto de investigación, podríamos inclusive hacer este mismo proceso por cada uno de los elementos. Por ejemplo, diseño metodológico, podríamos integrar más conceptos que tengan que ver con mi proyecto. Lo mismo con marco conceptual, con problema de investigación, etcétera, etcétera. No obstante, para un análisis documental en términos, por ejemplo, de mis clases, con esta sección de las categorías, las variables, ya prácticamente con eso estaría listo. Porque más adelante, cuando insertemos desde Citavi este proyecto a nuestra plantilla de Word, lo único que haremos es insertar apartado por apartado dentro de la zona justamente de análisis documental. Es decir,
de manera concreta se insertarían nuestros análisis aquí en esta sección, enseguida en esta otra sección y enseguida en esta otra sección, dado que a esta zona le corresponde justamente estas categorías que hemos estado integrando aquí en este momento, es decir, desde la variable x hasta la variable z.